Buenas noches, estamos en una nueva entrega de la Biblioteca Contracorriente y en esta ocasión tengo un privilegio muy particular, que es tener frente a mí a Carlos Frabetti, italiano de nacimiento, un gran amigo de Cuba que ha venido muchas veces a Cuba. Es muy conocido por sus libros básicamente dedicados a los niños, a la literatura infantil, pero es alguien que tiene una vida realmente muy amplia, muy diversa, es matemático de formación, tiene también una literatura amplia para adultos, tiene una literatura amplia también de corte teórico, una amplísima obra de corte periodístico político, y es alguien realmente con un pensamiento a mí me parece muy fresco, muy heterodoxo, muy atractivo y muy comprometido, todo eso a la misma vez, ¿no? Y me he encontrado cosas muy interesantes de tu biografía, como que has tenido muchos oficios, incluyendo ser profesor de artes marciales, y quería que empezaras por ahí, como el inicio de todo, dónde fue, qué te sirvió eso, qué te formó haber ejercido esa diversidad de oficios, y después seguiremos avanzando en lo que ha sido, ¿no? Bueno, en realidad, oficio, solo he tenido el de escritor, yo diría, ¿no? Incidentalmente profesor de matemáticas. Y luego toda una serie de actividades a lo largo de la vida, más o menos coyunturales o ligadas a momentos concretos que, bueno, también te enriquecen. Yo creo que es importante salir del propio ámbito de actividad, ¿no? Siempre me he quejado, una de mis quejas recurrentes es la excesiva dicotomía entre ciencias y letras, ¿no? Pero esta reflexión, esta necesidad de unificar campos se puede ampliar a casi todos los terrenos. Vivimos en una sociedad, bueno, quiero aclarar que aunque ahora esté en Cuba, en territorio amigo, casi todo lo que diga se refiere, por supuesto, al mundo capitalista, que es donde vivo, ¿no? Y allí vivimos en una sociedad donde el poder realmente lo de divide y vencerás lo ha aplicado a todos los terrenos, ¿no? La fragmentación del pensamiento, por ejemplo, al poder le interesa porque ese pensamiento fragmentado en el que tanto han insistido los posmodernos, por ejemplo, ¿no? Pues dificulta tener una interpretación global, articulada, orgánica, que a su vez sirva para pensar estrategias de cambio, ¿no? Por eso pienso que es muy importante, ¿no? No encerrarse en un determinado ámbito ni de acción ni de pensamiento, lo cual, claro, es difícil conciliar esto con la necesidad de centrarse también en algunos temas, ¿no? Evitar el peligro de la dispersión. Es un equilibrio difícil, pero yo desde luego me esfuerzo por no quedarme demasiado encasillado, ¿no? Ahí, decía Marañón, Gregorio Marañón, que fue médico y escritor, decía que el médico que es solo médico no es ni siquiera médico. Y yo creo que esto es aplicable prácticamente a todas las actividades humanas, ¿no? Y bueno, mi relación con las artes marciales fue totalmente coyuntural. Yo era de pequeño, era el típico ratón de biblioteca, un niño totalmente negado para el deporte. Bueno, y de adulto también he sido bastante negado, pero fue una necesidad de supervivencia. En la España del tardofranquismo había grupos organizados de extrema derecha, concretamente algunos bastante famosos incluso, llegaron a tener una triste fama internacional, ¿no? Como los guerrilleros de Cristo Rey, por ejemplo, en la línea de ese nefasto nacional-catolicismo, ¿no? Que surgió de la alianza entre el franquismo y la Iglesia Católica en España. Y continuamente irrumpían en todo tipo de actos y encuentros, pero y no estoy hablando de actos o encuentros de extrema izquierda, que en aquella época eran impensables, pero cosas tan inocentes como una misa en catalán, por ejemplo, podían suscitar las iras y presentarse los guerrilleros de Cristo Rey y pegar a todo el mundo, incluido el sacerdote que estaba diciendo la misa, ¿no? Y entonces un grupo de gente decidimos formar un comando de autodefensa, ¿no? Lo mencionas con una necesidad de supervivencia Sí, también. sí. Y vamos a utilizar eso como metáfora del tipo de escritura que tú haces para niños, de literatura que haces para niños.
Quería empezar por un programa que fue muy famoso en televisión española, que del cual fuiste estuviste en el centro de ese guión, que es La Bola de Cristal, como te puedes imaginar. No es el único, has hecho varios programas más, pero quizás hasta donde tengo entendido ese es el más conocido también, ¿no? Ujú. Quiero que pienses a la altura ya tantos años después de ese programa, qué significó, qué tipo de imaginación tiene ese programa, qué influencias crees que ejerció, cómo ves el legado que dejó ese programa hoy en la gente que lo vio. Bueno, ese programa, en ese programa confluyeron una serie de circunstancias afortunadas, ¿no? Que no se han vuelto a repetir y creo que ahora mismo son impensables. Fue un momento en el cual en televisión había un cierto descontrol que generaba una cierta libertad de acción, ¿no? Y otra circunstancia afortunada fue que en el programa coincidimos gente como Santiago Alba, Carlos Fernández Liria, Isabel Alba, la hermana de Santiago, y yo. Bueno, y la propia directora del programa, que era la madre de Santiago e Isabel Alba, Lolo Rico. Éramos todos gente de izquierdas y bueno, que estábamos empezando además a desarrollar un discurso que podría considerarse radical, al menos desde el punto de vista del poder. Y eso, unido a esa situación de libertad, unido al hecho de que el programa tuvo mucho éxito desde el primer momento, en parte porque rompía con una tradición anterior de programas infantiles un tanto blandos, ¿no? Ñoños, sí, cargados de moralina. En parte porque se incorporaron, coincidió con la movida, la famosa movida madrileña. Como tenía una parte juvenil, el programa no era estrictamente infantil. Era un programa de 2 horas con una primera hora infantil y una segunda hora juvenil, en la que empezaron a incorporarse grupos musicales del momento, como Mecano, Radio Futura, que los primeros videoclips los emitimos nosotros, humoristas como Gurruchaga, que luego se hicieron muy famosos. Y bueno, eso le dio al programa un vigor que a nosotros mismos nos sorprendió, ¿no? Y que con el tiempo llevó a que lo eliminaran. Duró 4 años y medio y en pleno éxito lo eliminaron porque decían que hacíamos propaganda comunista para los niños, ¿no? Lo cual por supuesto era una exageración, pero claro, contrastaba mucho con el resto de Pero la... he leído a algún periodista calificar a una generación, incluso la generación de la bola de cristal. ¿Es una exageración? ¿Crees que tiene algo que ver con eso, con la verdad? Tiene algo que ver. Incluso eh, hay gente del PSOE, cosa que a nosotros nos ha irritado bastante a los que hicimos el programa, que se ha declarado hija de la bola de cristal, ¿no? Porque realmente, claro, lo que se hace en televisión, y más en aquella época, ¿no? Donde todavía no, los medios alternativos no existían, los videojuegos, internet, un programa de televisión, digamos, que se saliera un poco del discurso dominante, realmente podía llamar la atención de mucha gente y hacer que mucha gente se identificara. Y pervive algo de esa imaginación, una frase como solo no puedo, con amigos sí, los he vuelto a ver, ese tipo de frases, ese tipo de ideas. Pues las he vuelto a ver con enorme alegría y emoción, por ejemplo, en los campamentos de los indignados. La misma frase del programa. Las mismas frases del programa, que ¿De hace son, cuánto son tiempo? programas que los chicos y chicas que están en esos campamentos no vieron en No su día, vieron. porque el programa se empezó a emitir en el 84, o sea, y se dejó de emitir en el 89, o sea, pero todavía pervive en la memoria o hay grabaciones que se ven. Había incluso chicas disfrazadas de brujería en los campamentos de indignados, o sea que sí. Siguiendo con el tema de los niños, ¿por qué dices que la literatura infantil es el único espacio de libertad que le queda a los niños hoy? Por desgracia creo que es así, porque tanto la televisión hoy día como el cine, los videojuegos y los demás estímulos culturales en un sentido muy amplio y no necesariamente meliorativo del término, ¿no? Entendiendo por cultura eh, todo lo que todos los contenidos, tanto de la cultura que podríamos considerar genuina o
con un cierto contenido como la cultura de masas más burda y banal, ¿no? Si juntamos todo lo que un niño tiene a su alcance, en ese sentido, para su consumo cultural, y vamos analizando los distintos productos, nos damos cuenta que incluso algunos que parecen ser de cierta calidad o que incluso desde un punto de vista estético, técnico, tienen un cierto nivel, si analizamos los contenidos, nos damos cuenta de que hay una homogeneidad realmente alarmante, ¿no? Al niño se le están proponiendo continuamente unos modelos y unos criterios de éxito y de felicidad absolutamente nefastos, basados en el consumo, basados en ser más que los demás, en derrotar a los demás, ¿no? En este sentido, los espectáculos deportivos creo que también cumplen un papel nefasto, a pesar de que incluso en países como Cuba ha habido una reflexión en profundidad sobre este tema, ¿no? A mí, el hecho de que alguien, digamos, se exalte en un partido, sea de fútbol o de pelota, me parece preocupante. Una cosa es disfrutar, por supuesto, jugando a cualquier juego deportivo o incluso disfrutándolo como espectáculo, ¿no? Eso me parece perfecto, pero que llegue a ser una cuestión importante que el equipo que a ti te gusta gane o pierda, significa haber incorporado un concepto de éxito basado en la derrota de otro, ¿no? Que es, bueno, que es un poco uno de los elementos clave de la sociedad de consumo y del capitalismo en última instancia, ¿no? La competencia, la competitividad en el mal sentido de la palabra. Continuando con el tema de los niños, en la saga de Ulrico, que no sé si completa, pero se han publicado muchos de esos libros aquí ya, ahí aparecen varias tareas difíciles que el niño tiene que resolver. Uno es encontrar la pata de los huevos de plata, una rosa negra, un perro verde. Son tareas muy difíciles para cualquier niño. Pero ahora, usando eso nuevamente como metáfora y pensando en la sobrevivencia de la que tú hablabas al principio, hay tareas mucho más difíciles que el niño tiene que afrontar en su vida real, en su vida cotidiana. ¿Tú crees que la literatura debe ayudarlo a eso? ¿Cómo lo ayudaría? ¿Qué niño tienes delante de ti cuando escribes? ¿Cómo te planteas la escritura para un niño desde este punto de vista de cómo debe vivir, de cómo debe desarrollarse, qué identidad va construyéndose? Bueno, son muchas preguntas. Tardaría horas en contestarte a todo porque claro, son preguntas que yo me he ido haciendo y me sigo haciendo, ¿no?, a lo largo de mi trabajo como escritor, sobre todo cuando escribo para niños y no hay una respuesta simple, ¿no? Pero hay algunas cosas que yo creo que están muy claras, y es que la literatura y el arte y cualquier producto cultural, yo creo que tiene que estimular la imaginación e invitar a la reflexión. Y en el caso de cuando es un producto dirigido a los niños es especialmente importante, ¿no? Plantearle situaciones que le hagan reflexionar sobre el modelo del mundo con el cual se rige, ¿no?, por el cual se rige, porque todos, consciente o inconscientemente, partimos de un modelo de la realidad, de un mapa de la realidad, gracias al cual nos orientamos, nos movemos, tomamos decisiones, ¿no? Entonces me parece muy importante, en primer lugar, hacerle ver al niño que los modelos y los esquemas y las creencias básicas por las cuales nos movemos no son verdades absolutas, que puede haber situaciones en las cuales si intentamos resolverlas mediante la aplicación mecánica de una receta preestablecida no funciona. Ese tipo de cosas, y además los niños lo agradecen mucho. He observado en mis frecuentes encuentros con ellos que les resulta muy estimulante este tipo de situación que les obliga a ver algunos aspectos de la realidad de otra manera, ¿no? No se le puede decir lo que le dice Andersen en algunos de sus cuentos, como el soldadito de plomo, la pequeña cerillera, cuentos absolutamente melancólicos, derrotistas, que solo pueden dejar una sensación de impotencia y de tristeza, ¿no? Pero si al niño le dice, sí, hay ogros, pero Pulgarcito, a pesar de que es muy pequeño, con su astucia y colaborando con sus hermanos, eso de solo no puedo, con amigos sí,
puede incluso vencer a un ogro que parece muchísimo más fuerte que él, ¿no? Sí, porque lo que noto es una preocupación tuya muy consciente de mover las identidades que ya se le presentan como hechas al niño, en la cual tiene que ser aceptado, tiene que ir hacia allí. Y me parece que eso realmente es bastante recurrente en tu obra. Así lo piensas también, me imagino, y así lo haces con toda conciencia, porque así es como piensas, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, al decir que lo hago con toda conciencia, no quisiera que pensaran que yo parto de unos esquemas preconcebidos en lo ético o en lo ideológico. Hay una dialéctica, ¿no? A mí se me ocurren historias, les voy dando vueltas y casi siempre hago unas primeras versiones muy espontáneas, ¿no? Lo que pasa es que luego sí, luego las analizo con mucho cuidado, las Claro. someto a una Pero crítica. ¿por qué un vampiro tuyo tiene que ser vegetariano, por ejemplo? En mis encuentros con los niños era una pregunta recurrente. ¿Y no tienes ningún libro de miedo? De miedo. De miedo, de Claro, de terror o de terror, claro. monstruos, ¿no? Que nos gustan mucho. Y yo les decía, no, mira, yo no quiero que sufráis con mis libros, ¿no? Que luego por la noche en la cama tengáis pesadillas y os acordéis de mí o de mi parentela en términos. Entonces, como me insistían, dije, bueno, yo siempre he hablado de la dialéctica con el lector, del diálogo, de hacer caso de sus demandas y no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces me planteé hacer primero uno, luego una serie, tengo toda una serie de libros de vampiros, pero que no estuvieran centrados en la truculencia, la sangre, los mordiscos, el terror convencional, digamos, sino que utilizar el símbolo del vampiro como el de simplemente una persona que tiene un problema difícil de resolver en la sociedad tal como está constituida, porque claro, si existiera un vampiro no podría ir a un banco de sangre a comprarse su litro de sangre, ¿no? Seguramente tendría problemas y además con toda la diversidad imaginable dentro de estos personajes, ¿no? Vampiros escrupulosos que no intentan obtener su sustento de la forma menos dañina para los demás, otros carentes de escrúpulos, como ocurre en la vida misma, ¿no? Luego descubrí un tema que digamos que inicié un poco a regañadientes por complacer a mis lectores, descubrí que se prestaba a lo que tú acabas de decir, a una reflexión sobre la identidad, sobre una sociedad que nos exige que nos adaptemos a unos modelos de conducta, que intenta ponernos unas etiquetas, digamos, y que cuando no se puede poner una etiqueta concreta a alguien, digamos, el poder por una parte, pero también el control social, digamos, se pone nervioso. Es una cuestión especialmente importante para los niños, porque los niños y niñas de hoy, bueno, de cualquier época, están construyendo su identidad. Son seres en formación que van buscando modelos precisamente y que suelen estar muy obsesionados por la idea de normalidad. Les preocupa mucho, les genera angustia de pronto que los demás los consideren diferentes. Además pueden ser muy crueles los niños en este sentido, simplemente por falta de reflexión y de conocimiento sobre una serie de temas, pueden ser muy crueles al señalar o incluso maltratar al diferente, ¿no? Entonces, bueno, y un aspecto evidente de esta necesidad que sienten los niños y niñas de adaptarse a unos roles preestablecidos está en los roles de género, ¿no? Si un niño se sale en su conducta o en su discurso de lo que se espera de un varoncito, Que no llore, que juegue fútbol. o una niña se sale de su papel de mujercita, puede pasarlo muy mal, ¿no? Entonces, en mis libros intento plantear situaciones en las que hay niños y niñas que, lo que tú decías del niño-niña, ¿no? Bueno, pues de pronto puede haber un personaje que ni se sabe si es niño o niña, porque por su conducta y por su actitud y por su discurso resulta, como además los Y niños... eso sería más normal que aquella normalidad a la cual le exigen. Claro. Pero hablando de normalidad, te voy a plantear una pregunta que parece una broma, pero no lo es. Que es que para muchas personas en el mundo, incluidos los cubanos, es muy normal, o debería ser normal, comer carne y mucha carne. Y hay que hacer una suerte de mito cubano con la ausencia de carne. Mito y realidad, ¿no?
Sin embargo, tú eres muy preciso y recurrente con hacer algo que yo he visto en pocas personas. Será que no estoy familiarizado con este tipo de ideas, pero en ti lo encuentro de un modo muy bien planteado, que es asociar el carnivorismo con otras grandes problemas y lacras que son el sexismo, el racismo. Y te juro que cuando vi en la misma línea, como problemas paralelos o proporcionales, sexismo, racismo y carnivorismo, me sorprendí, ¿no? Porque para mí tienen una entidad distinta el racismo y el sexismo que el carnivorismo. Y luego tú hablas entonces con mucha crítica de eso, el carnivorismo, le pones muchos adjetivos, y quería que te esforzaras en hacer una argumentación sobre eso frente a un público que nos está mirando, que parte de la idea que te comenté, que también es global, no solo cubana. ¿De dónde tú piensas eso y cómo te lo argumentas para ti mismo y cómo lo vives? Claro, tengo que empezar advirtiendo que yo no pongo al mismo nivel racismo, sexismo y carnivorismo. Sí creo que parten de un tronco común, pero son ramas de distinto grado, de Ajá. distinto nivel de Bueno, gravedad. ajá. ¿eh? Pero, bueno, esto daría también para una larga conversación, ¿no? Pero el carnivorismo es objetable desde muchos puntos de vista, ¿no? Para mí, empiezo reconociendo que tiene una dimensión, el problema tiene una dimensión ética importante, pero creo que incluso quienes no tienen clara la cuestión ética, No, pero es ¿cuál decir, sería la ética igual? la ética sería que yo considero que no tenemos derecho a utilizar a los animales en la forma en que los utilizamos, ¿no? Creo que los animales deberían ser respetados, no al mismo nivel que los seres humanos. Hay una corriente dentro de lo que se llama el especismo, ¿no? Que es que equipara a todas las especies. Dice, no, los animales tienen los mismos derechos que los humanos. Yo no pienso eso. Sí, hablando de un derecho ontológico de todas las especies a existir por Exacto, igual. exacto. Yo no pienso eso de los animales. Tampoco creo que se pueda fundamentar el derecho de los humanos de una forma racional. Como decía Wittgenstein, la ética y la estética son la misma cosa. No ya lo que decían los antiguos, partiendo de Platón, aquello de nula estética sin ética, es decir, que en cualquier estética subyace una ética y toda ética va asociada a una estética. No. Wittgenstein, con su tendencia a la radicalidad y a la fórmula concisa, decía, ética y estética son la misma cosa, en el sentido de que, o sea, un poco lo mismo que hizo Kelsen con respecto al derecho, ¿no? En los años 20 del siglo pasado, que partiendo de la idea de contrato social despoja con argumentos muy sólidos y que hoy día poca gente se atreve a rebatir, despoja el derecho de toda idea sí, o ya no digamos divino, ¿no? Pero todavía es más difícil encontrarle un fundamento natural que un fundamento divino, pero el fundamento divino, si crees en Dios, pues puedes decir, no, es que Dios en su divina sabiduría nos ha dotado, digamos, de un sentido, de un instinto del derecho que nos orienta de una forma certera, ¿no? Bueno, eso, si alguien cree en Dios, es difícil rebatirlo, pero buscarle un fundamento natural al derecho es completamente disparatado, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga que ver con nuestra condición, con nuestra naturaleza, ¿no? Pero otra cosa es que esa naturaleza pueda justificar de una manera inequívoca y una determinada concepción de las leyes o del derecho. Y con la ética ocurre lo mismo. Cuando me dicen que no es racional atribuirles derechos a los animales, yo contesto que tampoco es racional atribuírselos a los humanos. Es una elección. Es una elección que va más allá de la razón. Si no fuera así, no se explicarían aberraciones éticas recientes, como el nazismo, por ejemplo. El nazismo no es irracional. El nazismo es profundamente anético, o sea, contrario a cualquier concepción ética. Pero si tú consideras que los judíos son un problema y que eliminándolos eliminas el problema, es racional eliminarlos. Es coherente con las premisas, digamos. Las premisas son monstruosas,
¿Pero por qué son monstruosas? Porque hemos evolucionado como seres humanos en un determinado sentido, ¿no? Y porque muchas personas, afortunadamente cada vez más, en ese sentido sí creo que ha habido una evolución moral de la humanidad, cada vez más personas valoran la vida ajena, ¿no? Y establecen relaciones de empatía con los demás, ¿no? Estás hablando de tus argumentos contra el carnivorismo. Me estás hablando de la ética. Me habías Sí, anunciado que tenías otros distintos también, además de la ética. sí, no, bueno, quería un poco acabar este pequeño razonamiento. En mi caso, reconozco que tiene un fundamento ético. Yo he tenido relaciones a lo largo de mi vida con bastantes animales y bueno, y por ejemplo, todos los propietarios de perros y gatos con los que he hablado de estos temas han acabado dándome la razón, ¿no? Les pregunto, tú, no hablo de casos de extrema necesidad, por supuesto, ¿no? Sino por capricho, por saber, por averiguar a qué sabe la carne de perro, matarías a tu perro, lo despellejarías y lo cocinarías para comer. Te dicen, no, qué aberración, ¿no? Entonces, claro, lo que no estás dispuesto a hacer con tu perro porque tienes una determinada relación con él, con una vaca con la que no tienes ninguna relación, sí estás dispuesto a hacerlo, o estás dispuesto a que lo haga otro y tú fomentar esa acción con tu hábito de comer carne, ¿no? Por no hablar del enorme sufrimiento al que se somete a los animales tan inteligentes como un perro o un gato en las actuales granjas industriales, ¿no? Pero bueno, este es un tema muy delicado, muy complejo, el de la ética, pero no, es que hay consideraciones ecológicas, dietéticas, económicas, sanitarias, de muchísimo peso, ¿no? El carnivorismo es un negocio ruinoso para la humanidad, no para el McDonald's, por supuesto, pero para la humanidad sí. La producción de 1 kilo de proteína cárnica supone el gasto de unos 10 kilos de proteína vegetal. Con la que debe alimentarse al animal para obtener el Animal, kilo de carne. claro, que podríamos consumir directamente y que además es mucho más sana. Que ahí viene el elemento dietético, ¿no? Hace unos 30 años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, organización poco sospechosa de radical, ¿no?, advirtió contra el consumo de carne. Dijo que se había disparado en el mundo, en los países ricos sobre todo, el consumo de carne y que el cáncer de colon, por ejemplo, tenía una relación tan directa con el consumo de carne como podía tenerlo el cáncer de pulmón con el tabaco. Bueno, esa noticia desapareció rápidamente de los medios. Claro, los vegetarianos nos apresuramos a intentar difundir, ¿verdad? Pero claro, hay intereses muy poderosos en contra de esto. Y por otra parte, los daños ecológicos. O sea, no solo la producción de 1 kilo de proteína cárnica supone el gasto de 10 kilos de proteína vegetal, sino que supone el gasto de 15 veces más agua. Claro, esto a primera vista puede sorprender, ¿no?, porque las plantas se riegan y los animales no, pero los animales beben, hay que lavar las instalaciones, etc. Entonces, en el terreno ecológico, sin contar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Poca gente sabe que una vaca, con el metano que produce su meteorismo intestinal, contribuye al efecto invernadero igual que un automóvil. Entonces, Estoy sorprendido. Igual que un automóvil. Igual que un automóvil, sí. El metano es un gas de efecto invernadero. Te puedo hacer una pregunta personal, si no lo tomas a mal. ¿Desde cuándo eres vegetariano? Yo llevo 50 años, 50 años. desde que alcancé el ¿Y uso cómo de te sientes hoy? Me siento muy bien. No he ido al médico en mi vida. ¿Y tienes qué edad ahora? 66. Y no es un caso aislado. Pero hay un amplio consenso en que es una dieta más saludable. Es más saludable, más económica, más ecológica. Y además, ahora mismo, esto es reciente, hay un grave problema sanitario ligado al carnivorismo. Peste porcina, vacas locas, gripe aviar, etcétera. Son catástrofes sanitarias que no se producirían sin el hacinamiento en las granjas industriales de los animales, que hace que esas granjas industriales, en condiciones poco salubres y, ya digo, de hacinamiento y de convivencia con personas, son auténticos laboratorios
de mutación y proliferación de gérmenes, ¿no? En las que aparecen cepas nuevas continuamente, que a veces saltan de los animales a los humanos. Y bueno, aunque por una parte luego las industrias farmacéuticas y las autoridades sanitarias utilizan estas mismas alarmas para hacer sus negocios, ese sería el otro aspecto de la cuestión, pero es cierto que la actual producción masiva de carne supone un gravísimo riesgo sanitario. O sea que, teniendo en cuenta todas estas cosas, casi no habría que pensar en la ética, ¿no? En la ética con respecto a del respeto a los propios animales, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un acto que involucra peleas entre animales forma parte de una cultura nacional, es incluso considerado una fiesta nacional, una corrida de toros, una pelea de gallos? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, eso me parece absolutamente aberrante. Y no tanto... Claro, a mí cuando me preguntan si soy vegetariano por respeto a los animales, digo sí, sobre todo por respeto a mi animal favorito, que es el ser humano, ¿no? Porque eso no solo, aparte del sufrimiento atroz que supone para los animales, es el daño moral y psicológico que hace a las personas que presencian esos espectáculos y basan su diversión y su goce, en última instancia, con ese tipo de espectáculos, ¿no? Conectarlo con ese animal preferido tuyo, que es el ser humano, me parece particularmente importante, porque observo que personas como con tu discurso se le dicen o se intenta justificar la posición diciendo, bueno, son intelectuales, viven en un país rico, seguramente no tienen otras cosas en las que preocuparse, entonces se preocupan por los animales. ¿Notas eso también? ¿Notas ese tipo de crítica? ¿Cómo has construido un contraargumento contra eso? Me imagino que esto que me estás diciendo es parte de eso también, ¿no? Sí, y es una crítica que con respecto a algunas actitudes especistas es válida. Quiero decir, es cierto que hay personas que se preocupan más por los gatitos que por las personas. que por los seres humanos, ¿no? Pero desde luego no es mi caso ni el de muchísima gente que está luchando por un mundo más sano, más sano física y psicológicamente. Claro. Entonces ahora yo te había hablado de la tríada esta de carnivorismo, que ya me precisaste que no era para ti el mismo nivel de gravedad del asunto, pero quería enfatizarnos ahora en las otras dos partes de la tríada, que es el sexismo y el racismo. ¿Tú tienes algo en particular contra las corbatas y contra los tacones altos de las mujeres? Me parecen símbolos, o sea, me parecen fuertemente simbólicos. Bueno, en el caso de los tacones no, en el caso de los tacones es más que un símbolo. La corbata se podría considerar puro símbolo de que el varón siempre ha intentado señalar su pertenencia a la clase dominante mediante signos externos, ¿no? Y el más identificable, yo creo, de los que subsisten es la corbata. Se considera que un varón de una cierta posición social, porque un campesino puede, no solo puede, nos daría un poco de risa ver a un campesino con corbata, ¿no? O a un obrero en la fábrica con corbata, pero un señor ha de llevar corbata. Y la corbata lo distingue como varón y como señor. Lo distingue como varón, como perteneciente al género dominante y como perteneciente a la clase dominante. ¿Y los tacones? No, los tacones, además de tener toda esta carga simbólica comparable a la corbata, los tacones, los traumatólogos llevan décadas, diciendo que son nefastos no solo para los pies, sino para la columna vertebral. El tacón es algo que dificulta, o sea, daña a la persona que los lleva, que casi siempre es una mujer, pero además limita sus movimientos, ¿no? La mujer con tacones, para resultar supuestamente más atractiva a una cierta mirada masculina, que es necesariamente una mirada perversa, una mirada enferma, es decir, afirmo rotundamente, aprovechando que esto se llama contracorriente, que el hombre que encuentra atractiva a una mujer con tacones es un enfermo. Es un enfermo que aparta o aleja el erotismo de lo que algunos consideramos su expresión más sana, que es la expresión ligada al afecto y a una relación igualitaria, ¿no? Lo cual no quiere decir que otras formas... Pero aquí no estás teniendo entonces una identidad muy específica, es una forma de concebir el sexo o lo que uno quiere ser, lo que uno quiere gustar. No, a eso iba,
Lo cual no quiere decir que otras formas de erotismo sean rechazables y mucho menos punibles, ¿no? Yo creo que si un señor se erotiza jugando al ajedrez, pues pongamos por caso, o flagelándose, yo lo respeto. No creo que sea lo que hay que fomentar. Yo creo que y creo que eso sí es consecuencia de una sociedad enferma, ¿no? De una sociedad que dificulta las relaciones igualitarias y afectivas entre las personas. Yo creo que la expresión más positiva y gratificante del erotismo es la que va ligada a un intercambio afectivo y a una relación entre iguales, ¿no? Entonces, si la pedofilia nos parece monstruosa, y no solo por el daño que La se le democracia hace, también tiene que ver con el sexo también. por supuesto. Yo creo que es fundamental respetar la libertad sexual y respetar cualquier opción sexual que no dañe a otras personas. Eso me parece básico. Aunque sea Pero, consentida y sin que no dañe. exacto. Pero creo que habría que propiciar unas conductas mejor que otras, igual que hacemos en otros terrenos, ¿no? Igual que en el terreno de la convivencia social o incluso del trabajo, fomentamos la colaboración frente a la rivalidad, la competencia, el aplastar al que tienes al lado. En las relaciones humanas de todo tipo y también en las eróticas, creo que habría que fomentar la equidad, el respeto mutuo, el afecto. Hay un eslogan feminista que dice democracia en la calle, en la casa y en la cama. Claro. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Los cubanos no estamos familiarizados con estos dos términos y tienen un uso en España donde vives que no estoy seguro de comprender del todo. Es cojonudo y coñazo. ¿Qué significan esas dos palabras y qué interpretación le das a esas dos palabras? Está clarísimo. Cojonudo es algo muy bueno, muy positivo, algo estupendo, es cojonudo, y coñazo es algo muy pesado, muy aburrido, un discurso interminable, ¿no? Ese es el significado y la interpretación que le das a eso. Pues la interpretación es la valoración de lo positivo y la subvaloración de lo masculino Como positivo y la subvaloración o banalización de lo femenino. Las cosas de mujeres son, al menos para los hombres, son aburridas, ¿no? Tienen un coñazo lo que querría decir ahí. Claro, algo de mujeres, ¿no? Como el tópico de que las conversaciones banales entre las mujeres, que se pasan horas hablando y no dicen nada, ¿no? Todos estos tópicos, bueno, pues un coñazo sería un poco por ahí, un discurso pesado, largo, irrelevante, ¿no? Y cojonudo es algo estupendo, ¿no?